aquí en el versículo, en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 14, 10 y 11. Bueno, vamos a empezar ahí a leer más que antes. Ahí vamos a empezar desde el principio. Pues dice, seguir la caridad, capítulo 14, versículo 1, y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, ¿verdad? Ahí vemos la palabra glosa, en el griego, que está hablando acerca de un lenguaje extraño. Asimismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros, a Pablo hablando, dice, hablando lenguas, ¿verdad? Otra vez la palabra ahí es glosa, la palabra que tiene que ver con lenguajes que no se conocen. Dice, ¿qué os aprovechare? Dice, si no os hablare o con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonido como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se tañe con flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿a quién se percibirá la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante. Dice la Biblia claramente. La palabra lengua en este pasaje tiene que ver con la palabra glosa, con un lenguaje que se entiende. Pablo dice, si por la lengua no dieres palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros diferentes de voces o lenguajes, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro el que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla lengua extraña, diferente, pida, mientras él va a hablar, que pida que la interprete. No es algo que, no estamos hablando de una lengua, ¿verdad?, estática que se aparece de repente. Estamos hablando de alguien que sabe que va a decir una cosa de la palabra del Señor para edificación de la iglesia, para que se entienda, ¿verdad?, como dice claramente la Escritura, y que sea de bien significante. Dice la palabra de Dios, pida que la interprete. Porque si llorare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mi entendimiento es sin fruto. Pues oraré en el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Todo el capítulo 14 tiene que ver, ¿verdad? El capítulo, la palabra lenguas aparece 15 veces. La palabra lengua. Es un pasaje que es muy mal entendido por muchos de nuestros queridos amigos y necesitamos entender lo que dice la Escritura. La palabra lenguas en este capítulo es la palabra glosa en el griego, que significa un lenguaje o idioma que es entendido al hablar. No podemos agarrar un versículo y sacarlo fuera de contexto y decir el que habla lenguas habla con Dios. Querido amigo, usted tiene que entender todo el capítulo. Usted, para el principio de contexto, nos enseña que tenemos que ver los versículos previos
al versículo que no se entiende quizá y los versículos posteriores. Corinto era una ciudad de grande intercambio de negocios y mucha gente y cristianos pasaban por la iglesia en ese lugar. Muchos de los visitantes llegaban a esta ciudad y no hablaban el idioma nativo de Corinto. No hablaban el griego, no hablaban ahí el lenguaje que se hablaba. Ellos al estar en esta iglesia visitando, se les permitía hablar y orar sin un intérprete y sin respeto a quien podía entender o no, lo cual causaba grande confusión, queridos amigos, en los servicios de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo les escribe a esta gente, ¿verdad?, a estos queridos hermanos, de que si alguien va a llegar y si alguien va a hablar un lenguaje extraño, que se pida que interprete. En Corinto había miembros que hablaban otros idiomas también, especialmente la gente educada. Y el poder entender otro lenguaje era considerado como un don, ¿verdad? Aquellos que podían hablar en otros idiomas era puesto en alguna posición en las iglesias a pesar de que eran carnales y rebeldes a Dios. Ellos tomaban ventaja muchas veces, esta gente que hablaba en otros lenguajes, el hablar en otros idiomas, aunque a veces era necesario, ¿verdad? Porque llegaban gentes ahí de otros lenguajes. Aquí en la primera epístola de Corintios, Pablo exhorta a los creyentes carnales y rebeldes. Todos los capítulos en primera de Corintios, Pablo exhorta, Pablo, ¿verdad?, les llama la atención en alguna manera u otra a la iglesia a hacer lo que es correcto. Vemos la palabra profetizar, se encuentra 10 veces en ese capítulo. Edificar se menciona 11 veces. La palabra lengua o lenguaje, ¿verdad?, lengua se encuentra 15 veces. La palabra profetizar se encuentra 10 veces. La palabra edificar se encuentra 11 veces. 3 palabras, ¿verdad?, que se mencionan mucho en el capítulo y lo que la iglesia de Corinto necesitaba era orden. Lo que la iglesia de Corinto necesitaba era que hubiera orden en la iglesia. Y queridos amigos, es bien importante tener el orden que Dios quiere que tengamos. La iglesia no es un lugar para hacer escándalo. La iglesia no es un lugar para que haya desorden. La iglesia no es un lugar para que haya, hoy en día se ha perdido mucho el respeto, ¿verdad?, al Señor en la casa del Señor. El propósito de las lenguas, y si alguien iba a hablar en lenguas en la iglesia, era para que se entendiera, para que edificara, para que se profetizara. La palabra profetizar tiene que ver con nomás decir para, ¿verdad?, enseñar lo que viene. ¿Verdad? No está hablando algo de algo terrestre o algo ahí que, ¿verdad?, no se entiende. Está hablando de algo que sí se entiende. Dice la Biblia, tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorar el valor de la voz, seré bárbaro al que habla. Y el que habla bárbaro a mí. Dice, si alguien no me entiende, dice, yo voy a ser como un loco para aquella gente. El pasaje que vemos aquí, queridos amigos, tiene que ver con el predicar la palabra de Dios en un lenguaje que se entiende. No está hablando de un lenguaje estático que se aparece de repente en una iglesia donde debe de haber orden. Dice la Biblia que tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios. Si hay algo que trae confusión, no es de Dios. Si hay algo que trae ahí duda, muchas veces no es de Dios. Dios nos ha dado dones en la iglesia para que le glorifiquemos a Él y para que le sirvamos. Y para que la iglesia sea edificada, el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia dones para edificación de la iglesia. Dice la Biblia, allá en el versículo 1, capítulo 1, versículo 21, dice, porque por no haber en el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente no es salva por hablar en lenguas. La gente, número uno, ¿verdad? No quiero que me entiendan mal, pero yo y usted
no podemos ser salvos por hablar en otros idiomas. Dice la Biblia que somos salvos por la locura de la predicación. Dios no salva a una persona por aprender un lenguaje, sino por el oír la predicación de la palabra y tener fe, ¿verdad?, para creer. Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra y no a que hable en lenguas, ¿verdad? Si un chino empieza a adorar a Dios en la congregación hispana, ¿verdad?, solo Dios le puede entender. Y es lo que dice el pasaje ahí en versículos 3, ¿verdad? 3 al 6. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, ¿verdad?, en una voz que se entiende, edifica a la iglesia. Así que quiera que todos vosotros hablasen lenguas, pero más que profeticéis, el predicar. Así pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, dice, ¿qué os aprovecharé? Es bien importante entender. Pablo le dijo que era bueno hablar en lenguas, pero es mejor profetizar o predicar. El propósito de la predicación es edificar a la iglesia, poner a la iglesia fuerte. Si yo hablo en otra lengua, el pueblo de Dios no va a ser fortalecido y edificado. La gente, ¿verdad?, se irá de la misma manera que llegó a la iglesia si no interpretamos y enseñamos lo que se está diciendo. Querido amigo, Dios es un Dios de orden. La predicación, ¿cuál es el propósito de la predicación? De edificar, de exhortar, de consolar, de ayudar al que está oyendo. Y si alguien llega a la iglesia, y ninguno de estos propósitos puede ser realizado porque él habla en lenguas, entonces no se debe de hacer. Porque si alguien va a hablar en lenguas, dice la Biblia, quien tiene que pedir que se le interprete. Si no entiendo un mensaje, entonces no hay comunicación. Y entonces va a haber confusión en vez de edificación, exhortación y consolación. Dice la Biblia ya en Hechos capítulo 2, que cada uno oía hablar. Las lenguas que fueron repartidos, queridos amigos, no fueron lenguas estáticas nomás ahí, ¿verdad?, donde la gente habla un montón de palabrerías que no se entiende. No, dice la Biblia que se entendía. Dice la Biblia, cada uno oía el mensaje en su propio lenguaje, ¿verdad? Y la gente pudo entender, ¿verdad? La gente se maravillaba, estaban atónitos. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Ellos podían entender lo que se estaba predicando, lo que se estaba enseñando allá los partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Sirene, romanos, árabes, un montón de diferentes lenguajes que había ahí, queridos amigos, y la gente pudo entender el mensaje y pudieron 3,000 de ellos ser salvos. Que no seamos ignorantes y que no ignoremos lo que dice la Escritura. Es bien importante que la iglesia no es para confusión, es para edificación, para exhortación, para consolación. La regla que Pablo le puso a esta iglesia fue que hicieran todas las cosas para edificación. En el versículo 12, y en el versículo 13. Dice la Biblia, así también vosotros, pues que en las espirituales procurad ser excelentes, dice, para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla lengua extraña pida que le interprete. ¿Se puede hablar en lenguas en una iglesia? Yo creo que sí. ¿Se puede hablar en un diferente lenguaje? Yo creo que sí. Pero se tiene que interpretar. Queridos amigos, no podemos tolerar la confusión y la gente soltando su lengua a un espíritu que no es de Dios, que resulta en confusión, que no resulta en traducción, que no resulta en enseñanza y ayuda al pueblo de Dios. Dios nunca nos manda a hablar en lengua, sino a predicar. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones,
Procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete. El problema vino